Bueno, para empezar, el otro día cuando estuve hablando con Esther sobre cómo iba a hacer la presentación, a última hora, jueves a la noche, 10:30, ahí como corriendo, me decía, pues voy a empezar con los porqués he elegido yo este caso, ¿no? Y fijando, es verdad, ¿por qué lo he elegido yo también, no? En su momento, cuando me llamaron para presentar el caso, lo pensé, pero eso fue antes del verano y no me he puesto a pensarlo hasta otra vez el jueves, ¿no? Y bueno, lo primero que me salió es que le tenía cariño al caso, ¿no? Y tuve como, creo que hicimos buen trabajo, que lo disfrutamos y eso me daba como empaque para llevarlo. Y luego empecé a pensar así como con más memoria y me acordé que la primera vez que yo había tratado un caso parecido fue uno de mis primeros casos cuando trabajaba en Vico Arloac. Y la primera vez, y el primer caso que yo tuve cuando me metí en Sena, en el centro donde ahora estoy, era casi el mismo caso, ¿no? Y era como, anda, qué cosa, ¿no? Y luego otra cosa que me vino a la cabeza es que aquel primer caso que yo estuve trabajando en Vico, pues de alguna forma nos aúna como a los tres que estamos aquí, ¿no? Esther estaba en Vico, obviamente, y Paco Cabello estaba trabajando en eyaculación femenina, y yo el caso que en ese tiempo estaba trabajando era una mujer que tenía eyaculación femenina, y entonces me puse en contacto con él pues para trabajar un poco esta historia y yo aprender un poco también de esto, ¿no? Y de repente todo esto hace que, pues eso, 16 años más tarde esté casi con parecidos casos y además con muchas diferencias, obviamente, pero una es que aquella vez no me salió como hubiera deseado para nada, y esta vez nos hemos quedado las dos como a gusto con lo que hemos hecho, ¿no? Y eso me hace como, qué bien, como una buena satisfacción. Bueno, quiero contaros un poquito cuáles son como las perchas en las que yo me engancho y que yo tengo como por aquí. Eso no quiere decir que todo el tiempo que yo esté trabajando aparezcan o las explicite, ¿no? Bueno, para una cosa que a mí me parece muy importante y que me ha marcado, y yo creo que a todos los que estamos aquí, es nuestra propia biografía, ¿no? Trabajamos con la biografía de los demás, pero nuestra propia biografía hace que tengamos unos recorridos, que hayamos elegido unas metas en un momento dado, que hayamos hecho unas tomas de decisiones, y eso hace que marque también cómo voy creciendo y cómo me voy adaptando al trabajo que yo voy haciendo, en este caso en la terapia, ¿no? Creo que aprendemos mucho de los clientes, de las personas con los que trabajamos y con nuestros colegas, y también creo que aprendemos mucho de los problemas que nosotras tenemos y de todas las terapias que hay, me pongo yo en primera persona, que he tenido varias y variadas, ¿no? Y por otro lado, para mí otro enganche así como es muy personal es el mundo del teatro, donde yo como que he crecido mucho desde el cuerpo, ¿no? Y donde me he como identificado ahí, ¿no? Y eso me da mucho juego como escenario de trabajo y también luego a la hora de recursos, ¿no? Otro enganche que yo tengo ahí y que me llegó desde el asesoramiento, aunque en pinceladas siempre están en los estudios, tiene que ver con la teoría humanista, con Rogers, y hay dos cosas que quisiera subrayar. Una tiene que ver con los recursos que tiene la propia persona que acude a pedir ayuda o a compartir su historia con nosotros, ¿no? Y creo que es muy importante enfatizar, de hecho Sena tiene que ver con esto, el nombre, que cada uno y cada una tiene propios recursos para salir de donde está. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero el potencial lo tiene quien viene, ¿no? Y que quizás muchas veces el papel del terapeuta o de la terapeuta es simplemente acompañar, simplemente subrayo, porque esto es un poco complicado, ¿no? Y de hecho esta mañana se estaba hablando un poco de esto, ¿no? Direccionar, no direccionar, cómo lo hacemos y cuánto de lo que nos piden es también fruto de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? O sea, cuánto me demandan receta y cuántas ganas tengo yo de darle receta, ¿no? Entonces ahí es interesante la relación que se puede plantear, pero eso es otro lío. Por otro lado, otra de las perchas que a mí me ha ayudado mucho tiene que ver con toda la literatura que tiene la herencia transgeneracional, por un lado, y por otro lado el genograma en la terapia familiar, ¿no? Me parece muy importante que si ya que trabajamos la biografía o es el sitio donde nos situamos,
esa persona tiene una biografía que está en el árbol familiar, ¿no? Y es un árbol muy grande y desde ahí podemos entender un montón de cosas que le pasan a esta persona que quizás no hace falta que las trabajemos explícitamente, pero a mí me van a servir para entender y para, en un momento dado, poder usar esa información para hacer entender algunas cosas que creo que le van a venir bien a esa persona para quitarse culpas, para reducir ansiedad o para confrontarse a sí misma, depende de lo que nos pueda interesar en el trabajo. También me parece muy importante para ver cómo se repiten las relaciones, afectivas sobre todo, y cómo repetimos modelos muchas veces, ¿no? Entonces hay ahí como un bagaje de información y de forma como de estar, ¿no? Que me parece que puede acompañar mucho al proceso terapéutico y como muy facilitador, porque la historia ya ha sido, entonces es como recontarla de nuevo, ¿no? Pero desde el entendimiento un poco de esa historia, ¿no? Y que se pueda situar como protagonista de la misma sin fustigarse, que no hace falta. Y otro de los enganches que tengo es, bueno, aquí se ha hablado un montón, ¿no? Por lo cual no me voy a meter mucho ya, en la terapia sistémica, y me interesaba sobre todo, que creo que está bastante encarzado con lo anterior, y es que estamos en sistemas interdependientes, con lo cual es imposible que no nos relacionemos y que no estemos en, que diría, transacciones, que eso lo he aprendido que no lo sabía. Entonces me parece que nos puede ayudar muchas veces a entender parte de lo que pasa y a facilitar muchas veces vías de posibilidad y de solución. Por supuesto me ha ayudado todo lo que hablaban de la formulación de preguntas, porque de la excepción, de la pregunta milagro que aparece por aquí, porque me parece que abre un campo de posibilidades, ¿no? Que era un poco lo que estaba Pepe y yo hablando esta mañana, ¿no? Pero sobre todo la percha, o mi percha, que ya lo pondría a la par casi que la primera de las otras, es la sexología, ¿no? Y la sexología, además, creo que uno de los sitios donde se puede reflejar claramente es en la biografía, que voy a darle así como una vuelta, ¿no? Porque la biografía al final es donde yo veo nuestra construcción sexuada, ¿no? Y cómo me va pasando todo eso y en dónde me pasa todo eso, ¿no? Que es en un cuerpo, en mi cuerpo. Yo no soy persona, no soy mujer en otro que no sea en este. Y este no es algo que yo tengo, sino es algo que yo soy. Y a mí me parece como importante ese concepto, yo le doy como muchas vueltas, porque me parece que muchas veces el cuerpo es donde estoy, lo que hago con él, y de ahí derivan un montón de técnicas corporales que son como para que pasen cosas, ¿no? Pero me parece que es que pasan cosas solo con estar en el cuerpo. No hace falta como usar mucho técnica, con que estés ya pasa, ¿no? Luego explicaré un poquito más esto, ¿no? Entonces han tenido que ver, Master y Johnson en un momento dado lo dijeron, ¿no? En la letra pequeña de la erótica, ¿no? Pasan cosas que tienen mucha más enjundia de lo que a simple vista parece, ¿no? Eso por un lado. Luego, a mí me gusta mucho Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, que él habla de somos cuerpo, ¿no? Y habla de la memoria del cuerpo. Luego han venido las neurociencias un poco a decir que sí, que esto es un poco así. A mí me ha hecho como ilusión porque es que como que estoy en la ciencia blanda o no sé, en la pequeña o en alguna historia. Entonces cuando vienen las neurociencias y dicen que eso es así, pues como, yo me pongo como contenta, ¿no? Y hablan de cómo de que hay una gran eficacia en la mediación corporal en cualquier intervención terapéutica, ¿no? Y que muchas veces, sin casi quererlo, te pone en otro escenario, solamente estando en el cuerpo, ¿no? A mí me parece muy importante, porque hablaban de memoria esta mañana, de las redes, de ciber, ¿no? Y a mí la piel me parece que tiene memoria, la siento así y lo he leído así, ¿no? Y por lo que yo veo en el trabajo también, ¿no? Y tiene memoria de una plasticidad asombrosa. Graba olores, graba olores de los olores, graba sensaciones, graba emociones, graba la vida.
acude a consulta, y estos son algunos apuntes que nos pueden ayudar a ver quién es esta chica. Viene en el 2008, tiene 30 años, ella es decoradora en paro y por la tarde está estudiando otra vez y por la mañana tiene algún trabajillo para salir del paso. Convive con su pareja los últimos 8 meses y lleva 10 meses de relación, es una pareja joven, jovencita. Su pareja tiene 38 años y ella es profesora de secundaria. La vida de Bir en este momento se hace bastante alrededor de Zeta, quien es abiertamente homosexual, y este apunte lo digo, lo de abiertamente homosexual, porque luego aparecerá más abajo que Bir es homosexual y no lo sabe nadie. A nadie de su familia, a nadie de sus amigos, solo lo sabe su pareja, obviamente, y las amigas de su pareja, ¿no? Entonces la vida se hace un poco alrededor de ese círculo de que todo el mundo sabe que lo somos, pero nadie más lo sabe. Y este, de hecho, es un tema que le tiene un poco bastante preocupada, ¿no? Bueno, también toda su vida está un poco una alrededor de la otra, porque estamos en el primer año de pareja. ¿Quién no está pegado en el primer año de pareja? Es decir, que parte también tiene que ver, ahí no hay nada más también que con la gana de estar ahí pegadito y lo que cuesta soltarse, ¿no? Bueno, hay algunos datos de su biografía y que me lo dice al principio, es que sus padres han tenido hace pues, menos de un año o así un accidente en el que casi mueren, y es en ese tiempo en el que ella también está pues, bastante apática, no tiene muchas ganas de casi nada, y su pareja ahí juega un papel muy importante de revulsivo y de vitalidad, ¿no? Y a ella le pone como en su sitio y empieza como a despegar un poco en todo esto. El motivo de la consulta ya lo tiene claro, no sé quién hablaba esta mañana que te vienen ya con el diagnóstico hecho, ¿no? Porque antes, me pasa, no sé, y entonces ahora ya la gente le dice lo que tiene. Y el objetivo también suele ser a veces como fácil porque ya lo sabe lo que tiene, entonces quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces ella lo tiene claro. Ella me dice que tiene falta de deseo, que no tiene mucha iniciativa o casi nada durante el último año, que no tiene orgasmos, pero bueno, que es de siempre y que tampoco le preocupa demasiado, y que lo que le preocupa realmente es que su pareja se frustre con que ella no tiene orgasmos. Y entonces eso le agobia a ella, pero el orgasmo en sí mismo tenerlo no le agobia mucho. Y un tema como recurrente para ella es que le agobia el hecho de que sus padres no sepan que ella es homosexual y que Zeta no es la compañera de piso, sino que es su novia, que es su pareja, ¿no? Entonces esto es algo que va un poco lastrando bastante. Entonces el objetivo lo tiene claro, como ya decía, es aumentar su deseo, tener más iniciativas. Lo de tener orgasmos es bastante escéptica, no creo que lo vaya a lograr, pero sobre todo que no se frustren y que no se agobien ninguna de las dos. Para poner un poco más de historia en el asunto, ella como que recuerda que alrededor de los 6 o 7 años empieza a tener sus primeros contactos con el cuerpo y son bastante placenteros. Nunca ha tenido orgasmos, pero siempre ha estado muy a gusto. Tampoco ella siente que ha tenido mucho deseo nunca, pero tampoco es algo que le preocupa. Ella ha ido bien con él, con el que ha tenido le ha parecido como suficiente, ¿no? Ha tenido una educación bastante tradicional en casa, tanto en los roles de su padre y su madre, como la disciplina que de ellos ha venido para educarles, ¿no? Y ha tenido educación católica, pero ella tampoco le pone mucho peso al hecho, ¿no? Porque ella lo ha vivido como voy donde las monjitas, que en realidad, bueno, no me las creo mucho, ¿no? O algo así. O sea, no ha habido así como una... no sé, ya no lo marca demasiado. Ella sí siente que su cuerpo va siempre como escondido desde las ropas, ¿no? Como grande, siempre como hay contenido, como que no puede soltarlo mucho, ¿no? En su andar, en todo, ¿no? Está como contenida, ¿no? Y ella también suele decir, un poco así como piensa yo, ¿no? Ha tenido ligues, ¿no? Y de hecho le han gustado chicos al principio. Ha tenido algún ligue, besitos, caricias, así, escarceos gustosos, la verdad.
Ha tenido un par de novios, con uno de ellos tuvo su primera relación coital y pues, lo tiene grabado, pero como gustosamente también. No es algo que le haya vuelto loca, pero aquí en la primera pocas. Y bueno, ella ha tenido un par de novias con las cuales a ella le ha gustado sobre todo el hecho de que se haya podido como abrir, ¿no? A sentir como ella sentía, a dejarse llevar, a estar un poco como en la vivencia de su homosexualidad desde otro sitio, ¿no? La primera relación que tiene seria es con Z y para ella ha sido un gran cambio vital, ¿no? Es un nuevo mundo y de repente se le abren como un montón de posibilidades. Por eso este tema de frustrarse con lo que les está pasando le agobia bastante. Ha intentado varias soluciones, sobre todo para tener orgasmos, que eran las típicas, además que nosotros también se suele hablar de ellas, no estar pendiente, que haya más roce de los cuerpos, en este caso del clítoris, pero lo que ha conseguido sobre todo es forzar la máquina, que hubiera dolor, y ella hay una cosa que me gusta mucho como la plantea, era que ella está como muy a gusto y llega un momento que tiene dolor porque ha forzado la máquina, pero antes del dolor incluso o a la vez aparece una avioneta, ¿no? En su cabeza, y son las avionetas estas, en los que hemos vivido en Costa, son avionetas de estas que tienen por detrás como un anuncio de idea ideal, pues aparece una como esas, ¿no? Y puede parecer así, pero tenemos como coña luego con la avioneta, por eso lo he apuntado. La excepción es, como suele aparecer en muchos de los que se ha hablado esta mañana, se da hace 3 días, ¿no? Que tiene iniciativa justo antes de venir a la consulta, ¿no? Con lo cual ya había empezado el cambio, obviamente, porque el cambio empieza cuando uno tiene ganas, ¿no? De hacer algo diferente. El milagro que ella espera es, sobre todo, tener más ganas de las que tiene y si no tiene muchas ganas y sobre todo si no tiene muchos orgasmos o no tiene orgasmos, que las dos estén contentas, que ese sería como me levanto, no he tenido orgasmo pero estamos las dos contentas, ¿no? Ahí es donde ella se sitúa. Y con todo esto, a la vez que me va contando, que voy leyendo, yo voy como preguntándome, ¿no? ¿Cuánto de despegada pues, algo que yo del cuerpo se siente ella, de su centro, de su ser mujer, de su feminidad? ¿Cuánto está de despegada? ¿Cuánto está de pegada? ¿Cómo lleva esto? ¿Cuánta baja conciencia tiene de su deseo? No tengo claro que tenga baja conciencia, no sé, hay algo que no me cuadra, no sé yo por qué. Porque parte de lo que a mí me pasa es que, no sé quién decía también, que a veces no sé explicar algunas cosas. O sea, es como que me dan, ¿no? Siento que quizás parte del lío que hay aquí es que, y ella misma creo que lo ha dicho, ¿no? Es que intenta buscar orgasmos como si estuvieran guardados en algún sitio, ¿no? Y hay que ir a por ellos. Y entonces, claro, vaya agobio ir a buscar algo que no hay en ningún sitio más que en ti, ¿no? Porque en el mismo trayectoria de muchas de las técnicas es vamos a por el orgasmo, ¿no? A no sé dónde, que ir a comprarlos o no sé, me deja un poco descolocado. ¿Qué pinta el no tener orgasmo en todo esto? No, porque no le veo como con muchas ganas de tenerlo. Te digo, aquí el orgasmo, el no tenerlo, pinta algo, no pinta nada, me descoloca también. No me habla mucho de su relación de pareja al principio y entonces digo, ¿cómo les irá a estas? ¿No? Ya me han dicho cómo va en este sitio y no sé, siento que igual en otros sitios igual hay algo también, ¿no? Y me quiero como saber más. Y luego también intuyo, pero no hace que no ser muy lista para esto tampoco, es que es una joven pareja que se está estructurando y aquí va a haber como tanta fusión como pasión y destrucción o algo así, ¿no? Porque es como parte de lo que da estos recorridos, ¿no? Entonces me planteo como cosas, una tiene que ver con la reconexión con su cuerpo, estando en él, con las sensaciones, emociones y pensamientos que esto me va a traer, que no sé cuáles son. Trabajar un poco más en su biografía, de hecho parte de todo esto que yo sé es porque he estado trabajando con ella ahí. Bien, muy bien.
Vale, pues cuento un poco ya, sí, claro que eso del PowerPoint. Bueno, hay como, bueno, son 33 sesiones. Claro, es como después de tanta sistémica, todo rápido y bien, y yo vengo de algo. Bueno, yo siento que hay como muy buen feeling con esta persona, y esto a mí me parece muy importante. Que, no sé, como que te pegas fácil, ¿no? En el momento que te viene esa persona, ¿no? Y eso creo que facilita todo lo que vayamos a hacer, y no importante, y no igual es tan importante si trabajas o no bien lo que estás haciendo, sino que el pegamín que hay al principio dé como fuerza para que todo se vaya como construyendo. Yo sobre todo lo que estoy trabajando con ella es, por un lado, que se quede en su cuerpo, y que vea que se quede en su cuerpo quiere decir que coja un tiempo, que no hay, pero que hay que buscarlo, para estar. Que respire, porque la respiración centra y sobre todo hace aquí y ahora, ¿no? Que es muy importante. También hace aquí y ahora, y luego pasan cosas, ¿no? Que son antes de ayer, del siglo pasado y de pasado mañana. Pero por lo menos es una técnica que nos va a ayudar como a estar en el cuerpo, ¿no? Y entonces intento que ella tenga esos espacios. Y a la vez que pasa esto, intento que ella vaya buscando sus deseos. Y me da igual qué deseos. Que vaya fijándose en cuáles son. Y que vaya intentando materializar algunos si ve que le apetece. Voy mirando un poco eso. Es curioso porque empezamos, eso es como de la primera sesión. Y lo que, bueno, primero, efecto benéfico solo sin nosotros hacer nada de venir a hablar con alguien, ¿no? De lo que te pasa. Eso pasa con los amigos también. Pues ya estás mejor, ¿no? Y ya están contentos, y además pasa que tu amiga, o su pareja en este caso, como sabe que tú estás haciendo algo para venir, pues estamos todos más contentos. No hemos hecho nadie nada, o sea, nadie nosotros, ellos ya han hecho mucho, o ellas, ¿no? Y eso está bien, porque es como... cuántas cosas pasan sin que yo haya hecho nada, ¿no? Y eso me habla mucho de los recursos que tiene esa pareja. Con su pareja solo tengo una sesión. Bueno, es una chica que yo conozco por incompatibilidad de horarios, y por otro lado porque ella también cree que esto del orgasmo es cosa de ella, porque ella ha estado con muchas mujeres y han tenido orgasmos, y la única que no tiene es ella, y además que los tiene antes de que ella venga, con lo cual como que no es mucho su asunto también, ¿no? Entonces que ella va a acatar, entre comillas, está dispuesta a decir, a hacer todo lo que creamos oportuno, pero ella no va a estar en las sesiones, ¿no? Aquí, bueno, no nos importa demasiado, porque como somos sistemas interdependientes, pues lo que vamos haciendo aquí va a tener bola en el otro lado, o sea que bueno, tampoco pasa nada. Ella rápidamente, cuando yo me acordaba de lo de cómo andará en su deseo y todo esto, como no, había cosas como que no me cuadraban mucho, va y pasa que para la segunda sesión toma la iniciativa erótica, y además que le sale. Y dices, pues de repente me ha entrado como la gana, ¿no? Y yo todavía tampoco he hecho nada, ¿no? Y decía, claro, es que aquí, fíjate, no hemos hecho nada de nada, y ella ya está haciendo todo, ¿no? Lo que ve que le va costando más es que en otras áreas de la convivencia con su pareja le cuesta más esto de hacerse cargo de su deseo y plantearlo, pero en el otro área no le cuesta nada, en lo individual y en la piel. Entonces digo, qué pedazo de recurso tenemos aquí, qué maravilla, porque esto se puede trasladar, se puede pegar a lo convivencial, ¿no? Podemos ir de la erótica a lo sexual, ¿no? Vamos pasando a diferentes planos a lo relacionado en lo sexual, ¿no? Y entonces me parece como interesante. Seguimos con el tema de los deseos, y empiezo a meterme más con el cuerpo, y meto el cuerpo en la bañera. Además ella tiene como ganas, no es algo difícil, no tiene que hacer nada, no es algo difícil, ella se deja como fácil, ¿no? De decir, ¿qué? Nos bañamos, a ver qué pasa, a ver qué te pasa, a ver qué encuentras por ahí, y luego me lo cuentas, ¿no? Y ella está como con mucha gana de meterse en la bañera en este caso, ¿no? Y yo hay una cosa que utilizo, son mucho los espejos, el espejo grande y el espejo pequeño, para estar como acomodándote a ese cuerpo que es tuyo y como tú estás en ese cuerpo, ¿no? Y hacer ese recorrido en ella y con ella. Y no solamente el cuerpo desnudo entero, sino su vulva, ¿no?
Porque a las mujeres nos pasa que estamos como muchas veces en compartimentos estancos y esta la tengo como despistada por alguna esquina, ¿no? Y la vulva, por mucho que no queramos genitalizar, a mí me parece muy importante, ¿no? Es como un centro, ¿no? Es como un sitio donde yo me puedo reconocer, conocer, gustar y regustar. Y me parece estupendo. No sé, esto es una cosa que los chicos la llevan así como muy bien, y no queremos que chuchu. Pues yo digo, pues yo sí, o sea, a mí me parece que ahí el coño te da mucha potencia, ¿no? Y entonces es un centro muy importante y a mí me digo, pues si lo tiene, ¿por qué no usamos, no? Y sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pasa de nuevo que yo me encanto, o sea, me encanto de lo que me estoy encontrando, que va a la cuarta sesión, entre la tercera y cuarta sesión, vais a masturbar. Hacía 7 meses que no se masturbaba. Yo todavía no he hecho nada, es que estar, escuchar y poco más. Y ella ya se ha masturbado. Y dice, hombre, no tiene un orgasmo, pero está a gusto, hacía 7 meses. Es que esto de mirarme y ponerme a mirar, me ha entrado un buen rollo, que me he ido de la bañera y me he ido a la habitación porque ya estaba más relajada. Vamos, muy bien. Los deseos de nuevo nos encontramos con que complicado en lo convivencial, ¿no? Y de hecho este es un lío que hay, discute con su chica, que tiene más de una discusión, le pasa que le vienen pompas de jabón, ¿no? Entonces ella está ahí, tun, 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 y hace. O sea, no puede seguir discutiendo con ella y le vienen pompas de jabón. Se le pasan muchas cosas, es muy creativa ella, es decoradora, y así como la creatividad. Y le vienen pompas de jabón que lo que hacen es que le desconectan de su cuerpo y de todo lo que está en el aquí y el ahora. Y se acaba la discusión, ¿no? Utilizamos de nuevo la respiración para que le traiga al aquí y la ahora, porque las pompas le tienen un poco empompajado. Bueno, aquí hay como un mito que yo quería, hay 2 cosas, como ya me voy a... No, 2 hace un rato, vale, ya serán 3. Dos cosas. Quería como poner encima de la mesa. Bueno, pasa la vida, que pasan cosas, que tiene exámenes, que se agobia, que tiene la familia por ahí, tal. Después hay un hito que a mí me parece importante que se da ya en la 10ª sesión, que es, a mí me parece como pronto, para otros no, pero a mí sí. Y es que ella se da cuenta, como decíais, el insight no es importante, pero la ayuda un montón. Y ella se da cuenta de algo gordo, a mí me parece algo gordo, y es, después de una bronca, y de esto que le pasa con los deseos, es que en lo convivencial se da cuenta de que ella tiene mucho poder. Dice, en lo convivencial yo cedo siempre, dejo que la otra haga, y en lo erótico es el único sitio que yo tengo poder. Y para ella para eso es como catacloc, cloc, ¿no? ¿Y dónde te enseña? Bueno, a mí dónde me ha enseñado todo eso, y sobre todo el trabajo que hemos estado haciendo, en ningún momento me he metido mucho es más, las discusiones, pues nada, que respire, a ver qué le da de sí. Luego en otro momento otras tácticas porque yo se estaba poniendo un poco feo, pero me interesaba que la memoria de su cuerpo le trajera desde la sensación qué era lo que estaba pasando, ¿no? Para hacer alguno de estos trabajos hacíamos primero una consulta y luego los hacía en casa, porque no es fácil alguien hablar, aprender, no es fácil, relájate, me relajo, pues no. Entonces, un poco para que se vea soltando algunas respiraciones, todo este tipo de trabajos, hacíamos algunos ahí y luego íbamos, o hacíamos un poco de este trabajo y luego empezaba la sesión, pues según yo iba como viendo. Entonces, a mí me parece ahí, y de hecho cuando yo le pido a ver el tiempo más tarde, yo hablé con esta chica la semana pasada, la anterior, le dije, mira, voy a hablar de ti. Ella me dijo, pues mándame lo que vas a hablar de mí, y ya lo tiene. Y me dijo, antes de mandarle, digo, bueno, antes de que yo te lo mande, tú me mandas una cosa, que es qué es lo que tú recuerdas y qué es lo que dices de aquello, ¿no? Y yo que tenía apuntada esta sesión, la 10ª, como importante también, ¿no? Que es como muchas cosas pasan ahí, ella en su, más adelante, ella cuenta,
de las cosas que a ella le ayudaron tiene que ver con los trabajos corporales para centrarme en mí y ayudarme a tener orgasmos. Por cierto, los tuvo, ¿eh? Primero con, es que como tengo que cortar, primero con fantasías, luego, bueno, primero un sueño erótico y se despertó y estaba teniendo uno. Y luego ya con fantasías y luego ya con su chica. Otra cosa que fue fundamental fue el tema de los deseos. Pues luego lo de las compas que hemos malvado, no voy a escribir. Y luego hay un tema que es comprender que Z solamente me sentía poderosa en el ámbito sexual y que lo utilizaba como moneda de cambio marcó un antes y un después en la relación. Con el tiempo creo que marcó la ruptura. Dejé de tener poder ahí para dejar de estar sometida en otras áreas. Claro, no es fácil soltar en un sitio para dejar en otro, pero para mí, una de las lecturas, hay muchas lecturas y aquí cada uno luego hace la suya, es centrarte en ti misma y fortalecerte en tu estructura, en tu cuerpo, en tu ser sexuado, hace que te dé tanta fuerza que puedas abordar muchas otras cosas. Las abordas muchas veces paralelamente, pero solo desde ahí también tenemos un campo de trabajo creo que interesante y creo que bastante enriquecedor. Y creo que eso nos hace que podamos estar en la erótica quizás de otra manera, ¿no? No como técnicas que también van bien, quiero decir que luego las usan y las usan bien, da igual. Es donde yo me sitúo, ¿no? I need you. I need you. I don't kick no lie.